¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga, mis queridos amigos. Señor, traiga paz, bendición sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir una preciosa porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y dice la palabra del Señor en el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuán importante es la información a nuestras vidas? Cuando hablo de información, hablo de conocimiento. El conocimiento es vital para no cometer errores, para no fallar, para hacer las cosas adecuadamente y tener éxito. La información es vital. Hace años atrás, yo tenía 17 años en aquella época, y siempre en mi sueño, mi anhelo, era ser militar. Yo anhelaba y ansiaba que llegara el día en que tuviera que presentarme a las Fuerzas Armadas, ingresar y hacer carrera dentro de las Fuerzas Armadas, vestir un uniforme de militar, especialmente del ejército, que era lo que más me gustaba. Y soñaba con eso, pero era joven, era muchacho, y no me daba cuenta de que para las cosas importantes de mi vida, yo necesitaba tener la información. Necesitaba tener el consejo adecuado para poder lograr mis metas. Y lamentablemente no lo tuve. No lo tuve porque nunca compartí mis sueños, tal vez. Nunca pregunté, nunca pedí asesoramiento. Simplemente me dejé llevar por el momento, esperando la fecha, pero sin preparación ninguna. Yo no ingresé a las fuerzas militares por una sencilla razón. No tenía suficiente peso corporal. El mínimo que exigían era 50 kilos. Y yo tenía menos de 50 kilos. Y como no cumplía con el requisito del peso, me sacaron. Era bien flaquito. Yo pisaba una cucaracha y me llevaba 2 cuadras. Entonces, si yo hubiera tenido el asesoramiento, si hubiera tenido la información adecuada, yo hubiera trabajado en eso. Hubiera comido, hubiera, no sé, hecho algo para crecer mi masa muscular y tener peso. Y llegar, ¿no? Si hubiera tenido alguien que me diga, mira, Fernando, yo te voy a ayudar en esto. Te voy a alimentar bien, vamos a correr y vamos a llenarte de proteína, vamos a hacer que tú crezcas corporalmente. Porque es lo único que te hace falta. Si hubiera tenido esa información adecuada, yo hubiera cumplido mi meta, hubiera cumplido mi sueño, pero no lo tuve y fracasé. La información es importante para todo. El conocimiento, el saber hacia dónde voy, qué pasos debo dar, es importantísimo. Hasta para casarte. Para casarte, son muy pocos los muchachos y las muchachas que piden información a sus padres, ¿no? ¿Qué te parece mi enamorada? ¿Qué te parece mi enamorado? La gente observa. Y al observar dicen, bueno, no sé, no se ve muy de fiar. No lo siento sincero. Se le ve un carácter complicado. Esa información es vital para que tú puedas tomar buenas decisiones. No es solamente lo que sientes,
sino es que la información, el conocimiento que tú tengas te lleve a tomar una decisión que va a ser para toda tu vida. Y tu decisión tiene que ser correcta. De lo contrario vas a fracasar. Así es en un negocio. No se trata de que yo ponga una tienda y ya. No, no es solo poner una tienda. Es saber cómo vender, es saber qué hacer. Y necesitas información de gente que sabe. En el campo espiritual es muy importante la información. Porque el conocimiento que nosotros tengamos de Dios nos va a llevar al éxito espiritual. ¿Por qué muchos creyentes fracasan en su vida espiritual? ¿Por qué muchos empezaron la carrera y no la terminaron? ¿Por qué muchos se van al mundo? ¿Por qué muchos se sienten defraudados diciendo, no sé, yo hago esto, hago lo otro, pero no hay resultado? Te falta información. Te falta información. Te falta conocimiento. Bien dijo Cristo en una oportunidad, si mis palabras permanecieren en vosotros y vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que te va a dar a ti el éxito espiritual. Y yo quiero hablarte de 4 cosas que he venido analizando esta mañana y que quiero compartirla contigo para que tú alcances en tu vida ese peldaño de éxito, esa garantía y seguridad de que nada ni nadie te va a mover de tu fe. 4 cosas que son importantes. La primera acabamos de leerla. Dice Cristo en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El primer paso para nosotros tener la relación con Dios, una buena relación con Dios, es la salvación del alma. Ese es lo primero que tiene que haber. Si no hay salvación, no hay nada. Si no hay salvación, no está Dios. Cristo sacrificó su vida y el Padre entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es vivir con Dios para siempre, allá en el reino de los cielos. La vida eterna es fundamental porque este mundo pasará, pero el que tiene vida eterna gozará con Dios para siempre. Entonces, aquí vienen 2 cosas. ¿Creo en la vida eterna o no creo? ¿Acepto que el único que me puede dar vida eterna es Cristo o no lo acepto? ¿Llego a obedecer el llamado del Señor para salvación o simplemente lo rechazo? Son 2 cosas. Pero la información y la esperanza que te da Dios es de que un día tú estarás con Él y gozarás con Él de cosas maravillosas en el cielo, muy independientemente de las bendiciones terrenales que Dios te va a dar y que lo vamos a ver más adelante. Pero la salvación es primero. Tú puedes considerar y decir, bueno, vida eterna, no me parece. Son criterios, son filosofías, son cuentos. La gente te habla de una vida eterna. ¿Quién ha visto el cielo? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Exactamente. La Biblia dice que a Dios nadie lo puede ver. No hay hombre que vea a Dios y viva, dice la Biblia. Pero en la fe, Dios ha dejado su palabra y ha otorgado todas las bendiciones, pero estas se obtienen solamente por fe. Si tú puedes creer que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador de tu vida, entonces tú tendrás vida eterna.
Tú tendrás la salvación de tu alma y por ende el perdón de todos tus pecados. Yo he escuchado a mucha gente decir, aún a los creyentes, un día darás cuenta a Dios. Darás cuenta a Dios de lo que has hecho, darás cuenta a Dios de lo que haces. Un día Dios te demandará. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Es fuerte, ¿no? Un día Dios te demandará. Un día estarás en la presencia de Dios y ahí le rendirás cuenta. ¿Es verdad? Es verdad para el pecador, pero no para el cristiano. La gente te puede decir, un día darás cuenta a Dios, sí. Mientras que yo no me arrepienta, mientras que yo no acepte la vida eterna que me ofrece Cristo, mientras que yo no lo reconozca a Cristo como mi Salvador, yo voy a tener que rendir cuentas. Pero el día que yo lo acepte como mi Salvador, el día que yo crea en Él, ya no tengo que rendir cuentas. Porque Él pagó por mí. Él pagó por mis pecados. Él se llevó mis pecados. No tengo que rendir cuenta. Cuando alguien te diga, un día le vas a rendir cuenta a Dios, dile no, porque yo aceptaba a Cristo en mi corazón. Ya no tengo que rendir cuenta de nada. Absolutamente de nada. Y si por algún motivo hiciste algo que no estuvo bien, pero te arrepientes, no tienes que dar cuenta de nada. Hay gente que vive de su pasado y dice, es que yo soy un pecador, es que yo hice, pero ¿te arrepentiste o no te arrepentiste? Bueno, sí me arrepentí, entonces pues es como si no hubieras hecho nada, porque el que se arrepiente, el Señor lo perdona. Y a lo profundo del mar sepulta sus pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. ¿Por qué te afliges con lo que hiciste, Ya el Señor perdonó. Ya no tienes que rendir cuentas. Ahora, si tú te mueres en pecado sin arrepentirte, ten la seguridad que vas a rendir cuentas de todo. Ahí sí el Señor te va a sacar hasta el último pecadillo que tengas. Y vas a tener que rendir cuentas. Pero si tú te arrepientes, esa es la gracia del Señor. Que Él borra tus pecados, borra tus rebeliones, te perdona, cambia tu vida. ¿Sí? La salvación es importante, porque la salvación te quita el cargo de conciencia del pecado. La salvación te libera de Satanás. La salvación te libera del infierno futuro. Y automáticamente te conviertes en hijo de Dios cuando creemos en Cristo. Nos convertimos en hijos de Dios y heredamos la vida eterna, que es algo maravilloso. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo tanta gracia de parte de Dios y tanta oportunidad de alcanzar la vida eterna, tú estés con ese pensamiento dudoso, confundido, que no será cierto, no será cierto? Cristo dijo algo muy sencillo y lo está diciendo Dios. Está diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y se acabó. Si tú crees en mí tienes vida eterna, dice el Señor. Él lo está diciendo. No lo está diciendo un hombre. Un hombre puede decir cualquier cosa y se le puede creer o no y no tiene mayor relevancia. Pero en este caso no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. Porque Cristo es Dios. Él lo está diciendo. Y el Señor jamás dijo una mentira. Jamás prometió algo que no cumpliría. Si tú crees en mí, tienes vida eterna. Te lo dice de frente. Te lo dice claro. Y de forma sencilla. Cree en mí y tienes vida eterna. Y se acabó. Olvídate del diablo, olvídate de tu mamá, tu papá, de la gente que te acusa, que te condena, que te dice. Olvídate de eso. Tú crees en mí, tienes vida eterna. Así de sencillo. Es que yo cometí adulterio, es que yo cometí fornicación, es que yo robé, es que yo hice esto, es que yo me emborraché, pastor. Sí, cree en Cristo, pídele perdón y tienes vida eterna. Y empieza una nueva vida. Algunos dicen, porque hay gente que quiere buscarle
las 5 patas al gato. Nosotros decimos las 3 patas al gato sabiendo que tiene 4. Pero hay gente que quiere buscarla sin razón. Dice, o sea que yo creo, me arrepiento, me perdona, ¿verdad? Sí. Y vuelvo a pecar y me vuelvo a arrepentir, me vuelvo a perdonar y así sucesivamente. Mira, si tú vas a hacer eso, serás siempre un pecador. Yo no creo que tú te vayas al cielo. Yo creo que el que se arrepiente para siempre. Yo no creo que una persona esté pidiendo perdón y lo vuelve a hacer, pide perdón y lo vuelve a hacer y así, o sea, no hay estabilidad, no hay salvación, o sea, allí no hay perdón. ¿Por qué? Porque la persona no es sincera. No, pero en caso de que yo vuelva a pecar, ¿pero por qué piensas en volver a pecar? ¿Por qué tienes ese pensamiento negativo? ¿Por qué le haces lugar al diablo con ese pensamiento? Tú tienes que pensar que en Cristo eres más que vencedor. Tú tienes que pensar que tú te entregas a Cristo para tener vida eterna y vas a vivir para Él. En eso tienes que pensar. No pensar en caer, no pensar en pecar. No, que si caigo una y otra vez. O sea, ¿qué quieres que te diga? No te preocupes, peca nomás. ¿Eso quieres que te diga? Que no hay problema, que puedes pecar y pecar y pecar y después te arrepientes y no pasa nada. ¿Eso quieres que te diga? ¿Eso quieres escuchar? ¿Para qué quieres escuchar eso? ¿Por qué? Porque quieres pecar. Porque solo una persona que quiere pecar piensa así. Pero las personas que respetan a Dios, las personas que consideran a Dios como el ser supremo, santo y maravilloso, y a quien hay que temerle, las personas no están con ese juego estúpido de que si peco o no peco. No. Las personas se convierten para servir al Señor. Y el Señor te lo está dando gratis. Te lo está dando fácil. Cree en mí y tienes vida eterna. Así de sencillo. Así que el primer paso para la bendición y el éxito de tu vida y la vida eterna es la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Si tú logras ese primer paso, has logrado el 70% de todo lo que viene, que te lo voy a decir porque son 4 pasos. Ya el primero es el 70%. Los otros 3 restantes son el 10% de cada cosa. Pero el primero es el que vale más. El que Cristo cree, el que en Cristo cree, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Es así de sencillo. Segundo paso está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6. Bendito el nombre del Señor. Ya se llevaron Efesios. Acá está. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La segunda información que tenemos tiene que ver con la vestidura del cristiano. La vestidura del cristiano es prácticamente un uniforme de las Fuerzas Armadas de Dios, como un soldado, ¿no? Con su casco, que es el yelmo, con su escudo, su coraza, sus zapatos de guerra y su espada. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos revestimos de esa armadura? ¿Cómo obtenemos esa armadura? Bueno, la palabra de Dios te va a enseñar cómo. Por eso es importante la información. La información te dice que tú vas a tener una batalla contra fuerzas invisibles de maldad. Porque lo dice el siguiente verso.
El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y agrega, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá nos habla de valores espirituales, porque nos dice que hay que estar ceñidos con la verdad. La verdad es fundamental para que tú tengas fuerza espiritual. El que está en la verdad y el que habla verdad es un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú tienes que procurar siempre estar del lado de la verdad. Ese es el paso importante para que tú estés fuerte y seas un buen soldado del Señor. Tienes que creer en la verdad y tienes que seguir la verdad. Y tienes que procurar que tu vida esté en la verdad y que tus labios hablen verdad. Porque es fundamental la verdad. No vayas mintiendo. Hay gente que se ha acostumbrado a mentir por acá, por allá. Todo mienten. Y lo toman como una cosa normal. La mentira es diabólica. No puedes estar engañando a la gente, no puedes estar diciéndole cosas falsas a la gente. Tú tienes que hablar verdad. Y Dios te dice que una de las partes de la armadura es la verdad. Si no hay verdad en ti, no tienes la armadura. No tienes esa parte de tus lomos. No te puedes ceñir tus lomos con la verdad. No puedes cubrirte. Necesitas tener la verdad. Porque es parte del uniforme, es parte de la armadura de un hijo de Dios. También nos dice, vestido con la coraza de justicia. Hay que procurar siempre ser justos. Hay que saber ser agradecidos y justos con las personas que nos aman y nos ayudan. Hay que también ser justos, no protegiendo al que hizo el mal, sino más bien al que hizo el bien. No, es que es mi hijo, yo tengo que protegerlo. No lo protejas cuando hace algo malo. Protégelo cuando hace algo bueno. Pero cuando hace algo malo, no lo protejas. Repréndelo para que aprenda a no hacer lo malo. Es que es mi papá, es que es mi esposa, yo tengo que proteger a mi esposo, tengo que proteger a mi hermano, tengo que proteger a mi hermano. No, protege la verdad. Y sé justo. Sé justo. Entonces son valores. Valores que tú tienes que integrar en tu vida. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta palabra tiene que estar en tu corazón. More abundantemente la palabra de Dios en vuestros corazones, dijo Pablo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dijo Cristo. Esa palabra tiene que estar, porque el evangelio es el evangelio de la paz. Mire, y esto es muy importante, porque el que tiene realmente el evangelio de la paz en su corazón, no anda contendiendo y agrediendo y hablando cosas horribles contra su prójimo. No. El que tiene el evangelio de la paz es una persona pacífica. No está en guerra con la gente, porque su batalla no es contra los hombres, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, tú no puedes estar metido en problemas, ¿verdad?, contra las personas. Y yo conozco hasta predicadores que sí, porque esos hijos del diablo y que no sé cuánto, que acá y maltratan y agreden. No hagas eso.
Porque el evangelio que hay en ti es un evangelio de paz, no de guerra. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice, busca la contención y síguela, busca la guerra y síguela. No, busca la paz y síguela. La guerra es contra el diablo, no contra los hombres. Sigue diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del maligno, esos dardos de fuego, el escudo de la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, viene por el oír, la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la crees, tu fe aumenta. Porque al creer en la palabra, en eso que se está diciendo, tu fe crece. Te fortaleces en la fe. Es como cuando escuchas este mensaje y vas aceptando esta palabra, te vas fortaleciendo en la fe. Porque ya sabes cómo tienes que actuar. Y ese es el escudo. Cualquier cosa que el enemigo venga a lanzarte, lo desvías, lo rechazas con el escudo de la fe. La fe es importantísima. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación, que ya hablamos que es la salvación, que es Cristo, que la salvación es el 70% del éxito, es la bendición más grande. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es con lo cual tú destruyes las obras del diablo. Cuando dice, la Biblia dice, Dios dice, Jesucristo dijo, el apóstol dijo, y dijo lo que dice la palabra, eso es vital para destruir las obras del diablo. Que nadie te venga con una doctrina falsa, errada, no. La palabra de Dios la centras, tal como es. Entonces, encontramos que esta vestidura es el segundo paso, el conocimiento de esos valores que tenemos que tener. Fe, justicia, paz, verdad. Importantísimo para que nosotros podamos caminar correctamente. Muy bien, tenemos otro paso que es la sanidad divina, la sanidad del cuerpo, que es importante porque nos vamos a enfermar. Hay personas que piensan que nosotros ya somos cristianos, no nos enfermamos. Nos enfermamos. Te puedes atorar con un pedazo de hueso, con una espina de pescado, te puedes hasta morir. Necesitamos tener ese revestimiento, ¿verdad?, de la sanidad en nuestro cuerpo. Hay métodos para ser sanos humanamente y son buenos, pero Dios ha establecido promesas de sanidad para nuestro cuerpo, que son mejores todavía. Entonces, cuando nosotros creemos en la sanidad de Dios, pues cada vez que nos enfermemos vamos a clamar para ser sanos. Si por alguna razón no te sanaras, hay alternativas humanas que se pueden usar y eso no es ningún pecado. Pero Dios ha ofrecido por medio de Jesucristo la sanidad divina. Dice en Isaías, capítulo 53, y vamos a leerlo, bendito el nombre del Señor, nos dice acá, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, para que entendamos esta palabra. Ciertamente llevó él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero luego agrega, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros cuando vemos la película de la Pasión de Cristo,
donde a él lo están flagelando, al Señor lo están flagelando y da sangre, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos tristes, y pobrecito, ¿no? ¿Cómo sufrió el Señor? Entonces nosotros lo tenemos por azotado y por herido y abatido, ¿no? Mira lo que le hicieron, mira, ay Dios mío, pobrecito. Pero la Biblia dice, acabamos de leerlo, que era necesario que Él pasara eso para llevar nuestros dolores. Cada azote, cada corona de espina, la corona de espina que le pusieron, cada golpe contra Él, cada que le abrían una herida en su cuerpo, cada vez que le abrían la piel, la carne, hermano, cada vez que le atravesaban con la lanza, esos dolores, eso terrible que atravesó, era para llevar nuestros dolores y nuestras enfermedades. Por eso dice que el hombre equivocadamente lo tiene por herido de Dios y abatido. Nosotros lo tuvimos por molido, herido y abatido. Como diciendo, en vez de entender que era necesario, que ese es un éxito para nosotros, que el Señor fuera flagelado, era para nosotros la bendición, porque Él estaba cargando nuestros dolores, nuestros sufrimientos, lo estaba llevando Él. Y por eso más adelante habla incluso del pecado, ¿no? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice. Y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, todo ese sufrimiento, ese sacrificio en la cruz y antes de la cruz, era necesario para que nosotros no tuviéramos esos problemas, esos dolores, esos sufrimientos, esa angustia y ese pecado. El Señor se llevó todo eso. Lo vivió en carne propia, lo cargó en su cuerpo. Por eso dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, si tú puedes creer que el Señor cargó y se llevó toda esa enfermedad en su cuerpo, y tú crees que el Señor tiene poder para sanarte, pues te sanas. Porque es por fe. Es por fe. Entonces, el Señor ha provisto la sanidad. Cada vez que nos enfermemos, se enferma un hijo, se enferma el papá, la mamá, oramos, clamamos. Señor, tu palabra dice, tu promesa dice que por tus llagas fuimos curados. Y tú te llevaste nuestras enfermedades. Y por lo tanto yo creo a esa palabra. Y entonces oramos y clamamos. Pedimos la oración. Y somos sanados. Miren ustedes cómo el Señor nos salva, nos reviste con valores y ahora nos sana el cuerpo. Y por último, viene un aspecto complicado. Y está en este pasaje que vamos a leer de 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así como Dios ha provisto la salvación, ha provisto la fuerza y la capacidad para vencer al enemigo, revistiéndonos de su poder, ha provisto la sanidad para nuestro cuerpo, Dios ha provisto la prosperidad para nuestra vida. Él ha provisto la prosperidad. Algunos piensan que la prosperidad viene del aire, que cuando Dios dice te bendeciré y te prosperaré, ellos piensan que se van a sentar en su sillón esperando que Dios los haga millonarios. No. La prosperidad es un pacto con Dios. La prosperidad es una promesa divina
Y eso no significa que no trabajes. Dios ha prometido bendecirnos, pero bendecir la obra de nuestras manos. Prosperarnos, pero tenemos que trabajar. ¿En dónde radica entonces la bendición? En que Dios ha prometido multiplicar la bendición material sobre tu vida. Él dice, tú trabajas y tú ganas tanto, pero yo te prometo multiplicarte. ¿Y cuál es el método que Dios emplea? ¿Qué es lo que Dios exige para que tengamos esa bendición? ¿Qué es lo que hay que hacer? Él dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Dice, nadie dé con tristeza o por necesidad, sino con generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿qué quiere decir eso de dar? Porque ahí es donde viene el problema con la gente. La gente dice, no, ya se ponen a pedir diezmo, ya se ponen a pedir ofrenda y que no sé cuánto. Nadie está obligado a dar un diezmo o una ofrenda. Este es un asunto de entendimiento. Como nadie está obligado a ser salvo. El Señor no te obliga a ser salvo. El Señor te invita a ser salvo. Y te dice, cree en mí, tienes vida eterna. Tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Lo puedes tener como lo puedes rechazar. Él te invita a ser fortalecido y reforzado con el uniforme divino para vencer las obras del diablo. Tú lo puedes creer y aceptar como lo puedes rechazar. El Señor te dice, yo soy tu sanador. Tú puedes creer como lo puedes rechazar. Ahora, el Señor te dice, yo te prospero. Yo te bendigo, te voy a multiplicar lo que tú ganas, lo que tú necesitas, dependiendo de tu generosidad con Dios. El diezmo, la ofrenda, es un mecanismo que Dios emplea para prosperar. Aunque la gente a veces no lo entiende. Pero es el medio que Dios emplea. Ahora, hay dos cosas que Dios bendice. Cuando eres generoso con Dios, ofrendando, diezmando, dándole a Dios lo que es de Dios, y cuando ayudas a tu prójimo. Recuerden a Cornelio. El Señor le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. O sea, no solamente Dios vio las oraciones, también vio sus limosnas, su ayuda al prójimo. Y Dios lo bendijo. La Biblia dice, el que da al pobre, presta a Dios. Mire lo que significa eso. El que da al pobre, presta a Dios. O sea, tú le das a un pobre, pero tiene que ser un acto de corazón. Por eso dice, nadie dé, y lo dice bien claro, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú quieras ser generoso con alguien, tienes que hacerlo con alegría. Y alegría significa de que tú no lo haces para ver si te obtienes algo. No. Es porque tú quieres ayudar. Y cuando tú quieres ayudar a alguien, Dios lo ve. Y cuando tú ayudas a alguien que es pobre, tú le estás prestando a Dios. Porque Dios va a responder por ese pobre. Ese pobre no puede responderte a ti, no te puede devolver, pero Dios sí. Entonces Dios emplea mecanismos en su palabra que te van a generar bendición material. La Biblia dice que sean tus lagares llenos de mosto, ¿verdad? Cuando tú le das tus primicias a Dios. Dios te bendecirá y te multiplicará, porque es así. Cuando tú das para la obra de Dios, sea para edificar un templo, sea para alquilar un templo, sea para comprar un terreno, sea para
predicar, hacer una campaña, porque en una campaña se gasta, hay que alquilar equipos, hay que alquilar un tabladío, y cuando alguien colabora para esto, para predicar la palabra, tú le estás dando a Dios. Cuando tú dices, Señor, yo voy a ofrendar, voy a diezmar, tú le estás dando a Dios. Y Dios ha prometido prosperarte. Por eso es que todo aquel que es generoso con Dios no pierde su recompensa. La Biblia dice, el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos no perderá su recompensa. Dios no te va a devolver agua, te va a devolver algo mucho más y mejor que el agua. Si alguno le diera un vaso de agua a uno que es profeta, recompensa de profeta tendrá. O sea, la bendición es mayor. Esta información que tenemos en la Biblia es vital para que nosotros seamos prosperados. ¿Por qué tenemos tantos creyentes que son pobres, que están en la miseria, que no tienen qué comer? Porque no han aprendido a darle a Dios. Y por eso toda su vida están ajustados, toda su vida están necesitados, toda su vida están endeudados. ¿No dice la Biblia, no serás cola, sino más bien serás cabeza? Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando tú eres fiel a Dios y generoso con Dios. ¿No eres generoso con Dios? Siembras escasamente, escasamente cosecharás. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No lo estoy diciendo yo por mi conveniencia o algo por el estilo. Lo dice y lo enseña la palabra de Dios. Otros no le dan a Dios, pero todo su dinero o una gran parte de su dinero se va en medicinas. Médicos, clínicas, medicinas. Mensualmente, radiografía de esto, análisis de esto, pastillas para acá, inyecciones por allá, médicos por acá, médicos te llevan a un médico, después te llevan a otro. Ya en tu ciudad ya no fue suficiente, tienes que irte a la capital o al extranjero que te vea un especialista. Y todo tu dinero se te va en medicina. Pero cuando tú eres generoso con Dios, tu dinero no se va en medicina. Porque Dios te sana, porque Dios te guarda y porque Dios te prospera. Así es, hermano. Esto es algo de fe. No es un acto, no es que el que no lo hace se va al infierno, no. Te vas para el cielo. Pero has perdido la oportunidad de tener bendiciones. Es como el que no cree en la sanidad y muere enfermo, pero muere salvo. Se va al cielo. En el cielo ya no va a estar enfermo. Pero se perdió la oportunidad de años en la tierra viviendo con dolores y tristezas. Igual, tú no ofrendas, no le das a Dios. No hay problema, te vas para el cielo si te mueres. Pero te pierdes la oportunidad de ser próspero y bendecido en esta tierra. Porque es aquí donde necesitamos ser bendecidos. No en el cielo ya vivimos de la gloria. Pero es acá en esta tierra donde tenemos necesidades. Y Dios ha establecido formas de ser bendecidos. Entonces, hermanos, cuando nosotros consideramos esto y lo tomamos, y yo como creyente digo, no, yo quiero ser salvo, yo le voy a entregar mi vida a Cristo. Entonces le entrego mi vida a Cristo y soy salvo y tengo vida eterna, porque yo lo creo y yo digo, no, yo no me conformo con solamente vivir en este mundo y después me puedo morir y me voy al infierno. No, yo quiero la vida eterna, yo quiero ser salvo y yo voy a ser salvo. Y yo voy a servir al Señor. Es mi fe, mi convicción, y Dios te bendice dándote la salvación y la vida eterna. Lo dice, no, yo quiero mantenerme salvo, yo quiero pelear contra las fuerzas del mal y necesito resguardarme con la armadura de Dios. Y yo quiero esa armadura. ¿Qué tengo que hacer? Caminar en la verdad, caminar en la justicia, caminar en la fe, buscar la paz. Entonces, pues yo lo voy a hacer porque yo quiero estar revestido. Ah, pero me enfermo, yo quiero ser sano. Pues entonces voy a clamar a Dios porque yo creo que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y como yo creo en su palabra sanadora,
que Él dice la palabra y seré sano, pues entonces yo voy a ser sano. Y voy a gozar de ese beneficio. Y por último, bueno, Señor, yo quiero ser próspero. Yo no quiero estar pasando necesidad, ni estar viviendo en una casita alquilada, ni estar aquí en una situación complicada. Yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mis cosas, yo quiero tener mi familia, que mis hijos estudien y que todos tengamos lo suficiente como para poder vivir cómodamente. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Darte a ti, pues te voy a dar a ti lo que te pertenece. Voy a ayudar a mi prójimo, porque esos son los mecanismos que tú has establecido. Yo lo creo y yo lo voy a hacer. Y cuando yo lo haga, estoy seguro que seré bendecido. Y así va a ser, porque son actos de fe. Si tú lo crees y si tú lo practicas, entonces recibirás ese beneficio. Pero si tú dices, no, a mí no me van a sacar ni un sol, ni crean, yo no voy a darle a ese pastor, que le voy a dar, que trabaje, que haga, como si yo no trabajara, que haga lo que tenga que hacer. Pues es tu decisión, nadie te está obligando. Te estoy simplemente informando lo que la Biblia enseña. Te estoy diciendo lo que la Biblia indica para tu bien. Si tú no quieres ese aspecto, considerarlo, normal. Tú no me bendices a mí. A mí el que me bendice es Dios. A mí el que me da es Dios. Sea contigo o sin ti. O sea, yo no tengo problema con eso. Pero lo que yo estoy enseñando es de beneficio para ti, como lo ha sido y lo es para mí. Porque esto que yo enseño es lo que yo practico. Y Dios me bendice. Y Dios me bendice. Entonces, hermanos, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y tendrás abundancia. Dice medida buena, dad y se os dará. Medida buena, abundante, remecida, apretada, dará Dios en su regazo. O sea, Dios te bendecirá. Pero si tú eres mezquino, eres duro, no, con mi dinero le choca, que esto, pues yo no tengo problema, hermano. Eso es un asunto tuyo. Pero yo simplemente te enseño lo que la Biblia dice en cuanto a la prosperidad. Así es como Dios prospera. Cuando eres generoso con Dios y con tu prójimo, Dios te prospera. Y eso es inevitable. Son promesas y palabras de Dios. ¿Lo crees? Bien. ¿No lo crees? Asunto tuyo. Pero este es el Evangelio. Esta es la palabra del Señor. Déjame orar por ti. Para que Dios pueda abrirte el entendimiento y hacerte ver que lo único que Dios quiere es tu bendición y tu prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas. La mayoría de ellos creyentes y alguno que tal vez no es creyente, pero que escucha esta palabra y la considera. Será como el hombre que fundó su casa sobre la roca, dice tu palabra. Y vendrán ríos y arrasarán vientos, pero esa casa permanecerá. Porque está fundada en tu palabra, en tu promesa. Está fundada en lo que tú nos enseñas. Bendice a tus hijos. Aquellos que practiquen esta palabra, Señor, enséñales que tú eres el Dios grande, que tú eres el que has establecido esta palabra, que no soy yo, Señor, que eres tú. Muéstrales esa bendición. Y los que están enfermos, sánalos, Padre. Declaro la palabra de sanidad sobre ellos. Toca sus cuerpos y sánalos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, mi amigo y hermano. Nos vemos Dios mediante esta noche, 8 de la noche, para traer un mensaje más del Evangelio. Dios te bendiga.